os doy un par de titulares. Vamos a pasar de esta visión tan interesante que nos han dado del mercado naval a focalizar nuestra mirada en el mercado de la energía. El mercado de la energía que está tan de actualidad, un mercado del que solimos hablar prácticamente a diario los periodistas, un sector que podríamos analizar desde muchos puntos de vista. Hemos decidido enfocarlo hacia un concepto, hacia tener un objetivo que creo que es muy interesante, que es centrarnos en el hidrógeno. Tenemos muchísimas cosas interesantes que preguntarles y tenemos tres ponentes que son un verdadero lujo, creo que ya están microfonados, los veía por primera fila. Tenemos al presidente de Nippon Gases, seguramente habréis visto el stand a la entrada, es una de las marcas promotoras de este encuentro, así que se lo agradecemos mucho. Al señor Eduardo Gil, por favor, os pido un aplauso para Eduardo Gil, que está por aquí en primera fila, para que suba. Sí, por favor, sube por aquí y nos vamos colocando. A su lado está Josué Imaz, consejero delegado de Repsol, que a lo mejor es uno de los invitados que esta tarde tiene premio, porque Repsol es una de esas empresas modelo que es finalista en los premios que se van a entregar esta tarde. Eso será esta tarde. Josué, veremos si hay suerte o no. Y tomando asiento. Y también me gustaría pedirle al presidente de Enagas, por favor, Antonio Jardén, por favor, que suba al escenario. Sí, donde queráis. Sí. Ahora le preguntaremos, porque tenemos un moderador de lujo y no me atrevería a decir dónde se tiene que sentar, por favor. Sí, Raúl Blanco, por favor, secretario general del Ministerio de Industria. Un aplauso grande para él, por favor. Donde tú quieras. Este mismo, por ejemplo. Salvo que me lleve la contraria nuestro moderador de lujo, que creo que no, porque lo importante es que estamos entre amigos y podemos sentarnos todos aquí. Bueno, hace unos meses tuvimos la suerte de estar en Getafe en un evento parecido, gracias a los amigos de la Asociación Española de la Calidad, hablando también de Industria 4.0 y de digitalización. Y yo recuerdo que tuvimos entonces a los amigos de Airbus entonces con nosotros y nos hablaron del hidrógeno verde. Estuvieron un rato hablando del hidrógeno y yo reconozco que hubo momentos que como periodista tenía una lista de preguntas que dije, me parecía todo interesantísimo. El mercado energético, como estamos hablando, para nosotros los periodistas es fuente a diario de noticias y de preguntas. Tenemos de verdad un lujo de ponentes y de moderador. Sé seguro que nos vais a dar muchísima información. También os pediré que cuando os bajéis, cuando terminéis no os bajéis, porque me gustará daros las gracias en persona y si queda alguna pregunta, pues hacerla. Para cerrar este primer bloque de la mañana, después de analizar el sector del juguete y el sector naval, os dejo con ellos para que nos den esa visión global y tan interesante del mundo energético. Adelante, Raúl, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por su asistencia y estamos aquí iniciando el 5º Congreso de Industria Conectada 4.0. Encantados de estar con ustedes y, sobre todo, agradecer la presencia de los tres ponentes que me acompañan, que el presentador ha hecho ya la introducción, el señor Eduardo Gil, presidente de Nippon Gases Euroholding, el señor Antonio Jardén, presidente de Enagas, y el señor Josué Imaz, consejero delegado de Repsol. El Congreso, en su inicio, estamos en la 5ª edición, se centraba en Industria 4.0, digitalización, pero evidentemente en estas 5 ediciones ha ido evolucionando y cada vez más esa doble transición energética, digital, pero cada vez más ver cómo la relación entre energía e industria, que siempre ha sido un gran vínculo, actualmente, y no solo por el contexto actual, el contexto geopolítico, de precios, etcétera, que vinimos, sino hoy queremos transmitir aquí una cierta visión a medio y largo plazo del ámbito de la energía y concretamente del ámbito del hidrógeno, empezando por una empresa especialista en gases industriales y, por tanto, con una larga trayectoria y que nos puede situar en el ámbito del hidrógeno, lo que sería técnicamente el Transport System Operator, creo que lo digo bien, la empresa de transporte de referencia en España, pero no solo en España, sino con una gran presencia internacional y gran relevancia internacional, y lo hemos ido viendo durante estos meses, el papel que tiene la infraestructura de conexión, no solo a nivel de España y garantía de suministro, sino
a nivel europeo y también los proyectos que han iniciado en los últimos años en otros mercados como Estados Unidos y, por supuesto, Repsol como operador de referencia en el ámbito de hidrocarburos y que su experiencia en energía renovable, y como el refino también conduce a esa expertise en hidrógeno y, por tanto, uno de los mayores agentes, impulsores del hidrógeno en nuestro país y también referencia en Europa, como tendremos ocasión de ver a continuación. Empezaré por el señor Gil, porque, como decíamos, yo creo que aquí es importante poner la base de qué papel ha desempeñado el hidrógeno hasta hoy en la industria, en la actividad industrial. Gracias. Gracias. Bueno, voy a explicar brevemente los gases industriales, que son básicamente oxígeno, nitrógeno, argón, CO2 e hidrógeno y alguno más. Tradicionalmente empezaron como lo que era el oxígeno. La organización global más importante se llama Organización de los Fabricantes de Oxígeno, en inglés IOMA. Entonces, de hecho, cuando yo empecé en este negocio, una de las compañías originarias de mi actual compañía en España se llamaba Compañía Nacional del Oxígeno. No se llamaba del hidrógeno ni del nitrógeno. Un competidor muy ilustre nuestro, que ahora se llama Air Liquide, se llamaba Sociedad Española del Oxígeno. Y así en muchos otros países, o sea, el gas era el oxígeno. Andando el tiempo, se empezó a ver que el nitrógeno, que al principio era un subproducto, también se utilizaba para muchas cosas interesantes, el argón y tal, y llegamos al hidrógeno. El hidrógeno, básicamente, lo utilizan Repsol y Cepsa en España. Es decir, el 99%, si no más, del hidrógeno que se utiliza en España en la industria lo utilizan Repsol y Cepsa. Porque estas empresas utilizan cientos de miles de metros cúbicos a la hora, que eso no dice nada, pero los otros usos del hidrógeno en la industria, pongamos la protección de un horno de vidrio plano, pues puede estar utilizando 100 metros cúbicos a la hora. Y no está mal, 50.000, 60.000, 70.000 metros cúbicos al mes de hidrógeno. Otros usuarios del hidrógeno, como la industria metalúrgica, para recocido de aceros inoxidables, recocido de aceros normales, pues están utilizando los muy grandes, 1.000 metros cúbicos a la hora. Hay otros usos en la industria, no en España, porque no tenemos en la industria semiconductores, pero en semiconductores hay algunos chips que se tienen que hacer en atmósfera de hidrógeno muy puro, pero también son 50, 100 metros cúbicos a la hora de hidrógeno. Entonces, realmente, cuando lo que estoy hablando de las refinerías consumen 100.000 metros cúbicos a la hora, pues al final suma uno todo y dice, pues realmente los que utilizan hidrógeno hoy en día en la industria, no en España, en todo el mundo, son las refinerías y las petroquímicas asociadas con ellas. El resto son consumos muy interesantes, digo, hidrogenación de grasas, recocido de metales, protección de hornos de vidrio plano. Son industrias muy interesantes, pero en cuanto a consumo de hidrógeno, pues es insignificante comparado con lo que es la industria del petróleo y de la petroquímica. Muy bien, pues muchísimas gracias. Situamos el hidrógeno en la actualidad. Y voy a pasar a Josu Jon, porque yo creo ya casi como hilo conductor. Siguiendo con lo que comentaba Eduardo, el papel que tiene el hidrógeno dentro de vuestra actividad actual y cuál es vuestra visión del hidrógeno tanto para el futuro de Repsol y de vuestro sector en concreto como para el conjunto de la industria. ¿Qué es lo que puede aportar en ese futuro a medio plazo? Bueno, buenas tardes y, en primer lugar, muchas gracias al Ministerio y, por supuesto, al Secretario General, Raúl Blanco, por el apoyo en lo que es toda la digitalización y conectividad de la industria. Desde luego, para mí un placer compartir mesa con dos panelistas de la talla de Eduardo y de Antonio Jardén. Yo creo, en primer lugar, comentaba Eduardo, nosotros somos fuertemente consumidores de hidrógeno en estos momentos. Yo diría, si alguien me preguntase, oiga, ¿qué tiene que ver Repsol con el hidrógeno? Pues mire, nosotros más o menos hoy consumimos el 60% de todo el hidrógeno que se consume en España.
unas 360.000 toneladas año aproximadamente. La mayor planta de producción de hidrógeno en Europa está en Cartagena y está operada por Repsol y pertenece a Repsol. Es decir, para nosotros, para lo que es tanto la desulfuración de nuestros procesos en las refinerías, el craqueo de las cadenas moleculares que llevan posteriormente a la producción de productos más ligeros, en otros casos para la hidrogenación de aceites que da lugar a hidrocarburos a partir de materiales bio, o sea, es muy utilizado en nuestros procesos. Hombre, yo sí añadiría otra reflexión. ¿Por qué el hidrógeno se pone de moda, por decirlo de alguna forma, en el mundo en el que vivimos? Básicamente porque yo creo que tenemos una necesidad imperiosa de descarbonizar nuestra sociedad. Y esta descarbonización de nuestra sociedad, la que nos tiene que llevar a reducir el nivel de emisiones de CO2 de los usos que al día de hoy tenemos, tanto en el ámbito de la energía como en el ámbito agrícola, ganadero o en otras actividades, uno puede pensar que pasa por la electrificación de la economía. Y esto es una verdad, pero a medias. Y normalmente las verdades a medias suelen ser mentiras. Es decir, electrificar la economía es necesario, pero electrificando la economía no vamos a descarbonizar la sociedad. Porque hay muchas formas de movilidad que yo no acierto a ver, aunque hay que ser humilde porque en temas tecnológicos las cosas pueden cambiar en 15 años, pero yo no creo que vamos a ver una electrificación de la aviación, no creo que vamos a ver una electrificación del sector marítimo, no creo que vayamos a ver una electrificación del transporte pesado. Creo que sectores como el sector químico, el cementero u otros muchos, pues no se van a electrificar de la noche a la mañana, lo cual podría llevarnos a pensar que la electrificación puede ayudar a descarbonizar un 40, un 45 y, siendo generosos, la mitad de la economía. Si nos quedamos aquí, no podemos descarbonizar el resto de la economía. Y yo creo que es absolutamente imperioso el que acometamos esta descarbonización. Y aquí surge el hidrógeno. Yo creo que el hidrógeno es una oportunidad para poder descarbonizar en los próximos años esa parte de la economía que no vamos a electrificar. Yo lo que tengo más dudas, y lo digo con mucha humildad también, es cómo se va a producir este uso del hidrógeno. Porque el hidrógeno, y Eduardo, esto comentar contigo delante, es una auténtica herejía por mi parte porque lo conoces mucho mejor, pero el hidrógeno es un material, un gas complejo, muy reactivo, digamos, con mucha capacidad de reacción y, por tanto, es posible que el hidrógeno se pueda usar en algunas aplicaciones como hidrógeno en sí mismo o haya, digamos, carrier o elementos que ayuden a usar ese hidrógeno en el futuro. Algunos de ellos, por ejemplo, pues puede ser la producción de metano, de gas natural, a partir de hidrógeno combinado con CO2. Son procesos que vamos a empezar a verlos posiblemente en los próximos años y, por tanto, podemos tener gases industriales que sean metano, pero que sean de un origen absolutamente verde, es decir, porque el CO2 que está absorbiendo ese hidrógeno en la producción de ese metano es el mismo CO2 que en el momento que se queme va a generar ese metano, va a emitirse a la atmósfera, pero va a ser un ciclo neutro. Nosotros tenemos un proyecto en el que hemos empezado ya a invertir para tener una planta de hidrógeno, en este caso en Petronor, en Bilbao, en la cual vamos a tomar corrientes industriales de CO2. Este CO2 lo vamos a reducir a monóxido de carbono y este monóxido de carbono con este hidrógeno lo vamos en un ciclo, digamos, Fischer-Tropsch clásico, vamos a producir con esto combustibles sintéticos, es decir, cadenas hidrocarbonadas, diésel, gasolina, queroseno, que van a ser neutros en las emisiones en su ciclo de vida. ¿Por qué? Porque el día que tomemos ese queroseno y lo podamos meter en un avión, y esto no exige ningún cambio en los procesos logísticos ni en los procesos tecnológicos que al día de hoy tiene el sector de la aviación, va a emitir un CO2, pero que es equivalente molecularmente al CO2 que ha sido previamente absorbido de una corriente industrial para producir ese combustible sintético. Por tanto, creo que tenemos una gran oportunidad para sectores del transporte, sectores industriales que de otra forma son difícilmente descarbonizables, el hidrógeno pueda convertir o pueda contribuir a ello. Y en ese sentido, desde Repsol tenemos una apuesta muy clara, muy acelerada. Nuestro objetivo es tener 550 megavatios de capacidad equivalente de producción de hidrógeno para el año 2025 y 1.900 megavatios para el año 2030.
Sí quiero decir que de estos 550, aproximadamente 200 los estamos contemplando no hidrógeno electrolítico, es decir, el que se produce a partir de generación renovable, que en un electrólisis de agua da lugar a la producción del llamado hidrógeno verde, sino de otro hidrógeno también verde que se produce por, procesos anaeróbicos de degradación de residuos orgánicos mayoritariamente, purines, materia orgánica de vertederos, que da lugar a metano, a biometano, y este biometano transformado en lo que son los procesos de reformado de una refinería da hidrógeno, que también tiene un origen verde, sostenible, y que también puede contribuir a estos procesos. Y en cuanto tenemos otra tecnología que además compartimos con Enagas, interesante en Puertollano, que es la fotoelectrocatálisis, es decir, sin electrolizadores, pero directamente el fotón solar lo que produce es una ionización en el agua que da lugar a la generación de hidrógeno. Y tenemos 3 proyectos, algunos compartidos, con electrolizadores, 100 megavatios en Cartagena, 150 en Tarragona y 100 en Petronor, en Bilbao. Es decir, en conjunto una apuesta muy clara por el hidrógeno, convencidos de que en España hay una oportunidad para esto, porque en España tenemos fuerte capacidad de generación renovable, por las condiciones, del país, también por la industria que se ha desarrollado en esta materia a lo largo de estos últimos años. Tenemos también una cadena de residuos agrícolas y ganaderos, y además en una parte importante en la llamada España vaciada, que puede servir también para articular el territorio, y todo esto, y tenemos, además, está mal que lo diga yo, pero permítame que lo diga, tenemos un magnífico sector refinero, pionero en Europa, que da las capacidades industriales para que podamos proceder a esta transformación. Por tanto, confianza en el hidrógeno, confianza en las capacidades del país, tanto desde el punto de vista de recursos como industriales, y en el talento que tenemos para poder llevar adelante esta apuesta. Bueno, pues muchísimas gracias, porque ya vamos situando el hidrógeno, perspectiva presente y histórica, su papel en la industria, perspectiva futura y vista desde Repsol, con esa perspectiva de usuario principal en el país, pero también de capacidad tecnológica, y luego ya los vectores que has ido comentando de descarbonización de sectores pues que no serán electrificados, sino que a través del hidrógeno irán reduciendo sus emisiones, sus procesos productivos se irán descarbonizando. Tenemos ahí también transporte media, larga distancia, tanto terrestre, marítimo, aéreo, y después, entre otros elementos, y luego el enlace con el sector agrícola, que también me parece muy interesante, el sector agrícola y ganadero, con todo el ámbito de purines, biometano y todo con lo cual ahí vamos ampliando sectores, territorio, y vamos viendo que el espectro de usos y el espectro de tecnologías del hidrógeno y de impactos que puede tener a medio plazo, y ya se empieza a hablar de 2025, ya no hablamos de 2035, 2040, sino que dabas fechas 2025, 2030, y vamos ahora con el operador de transporte, que desde inicio, desde que llegué al Ministerio en 2018 empecé a hablar, pues me vais a permitir, con el consejero delegado anterior y con Antoni, con Marcelino Oreja, que nos traía el libro de Hydrogen is the New Oil, y nos lo traía traducido a diferentes idiomas, y empezamos a trabajar con proyectos como el de Mallorca en inicio, y después otros proyectos donde habéis estado muy presentes. Y, por tanto, ¿cuál es vuestra visión presente y futura desde el operador de transporte de referencia, como decía, de referencia en España, pero que estamos viendo nuevamente? Y esto quiero también ponerlo, soy el moderador, pero voy metiendo aquí mis spoilers, digamos, en plan moderno. Vemos empresas de gases industriales de referencia que tenemos operando en nuestro país. Vemos empresas con capacidad de refino como Repsol, y con una capacidad amplísima en el ámbito de hidrocarburos, y operadores de transporte como Enagas. Y eso, en momentos difíciles, pues como los que hemos vivido en la pandemia, con suministro de oxígeno, donde fue garantizado por todas las empresas que hicieron una labor absolutamente maravillosa, sin horas ni de descanso, y en situaciones muy extremas. Eso, contar con ese parque de empresas es un valor.
Y ahora, en el momento que vivimos de suministro energético, contar con las garantías, pues tanto de Repsol como en este caso de Nagas a nivel de transporte, pues eso hay que ponerlo en valor. Visión, presente y futura del hidrógeno desde Nagas. ¿Por qué estáis ahí? Pues sois uno de los impulsores desde hace años del hidrógeno y impulsores y, digamos, dinamizadores de ir movilizando proyectos, industrias, empresas. Bueno, muchas gracias, secretario general, y a todas las personas del Congreso por la invitación. Mira, creo que después de que haya hablado Eduardo y que ha hablado Josu, creo que ahora podemos empezar a ver, y creo que lo has resumido muy bien, que lo de implantar el hidrógeno y utilizarlo, el hidrógeno, digámosle, renovable, no es una idea suelta en el espacio, sino que tiene ahí una cadena de lógica industrial que le lleva ahí. Vamos a ver, la Unión Europea tiene, y lo tiene ya desde hace un par o tres de años, un plan de descarbonización importante. Lo ha explicado muy bien Josu, que en parte pasa por electrificar más, pero somos conscientes, al menos con el grado de tecnicismo que hoy tenemos en todo el mundo, no en España, de que va a ser difícil alcanzar el 2050 pues más allá de un 50% de energía en vía industrial, perdón, en vía eléctrica. Hoy es un 25%, es mucho, es doblar, pero difícilmente seremos capaces de hacer digamos, una electrificación total, y por tanto hay un grado de consenso técnico elevado en pensar que ahí jugarán un papel importante, entre otros, los gases renovables. Y se ha hablado aquí pues, del biometano, del hidrógeno, en sus diferentes, llamémosle, colores. Este es un tema que podríamos decir que ya se conocía por parte de la Unión Europea, y en el que, modestamente, Nagas, entre otras muchas empresas, estamos comprometidos hace tiempo. Pero yo creo que hay un segundo elemento, más coyuntural, que es la guerra de Ucrania, que le da un giro importante, o más que un giro, una aceleración a este tema. Como consecuencia de la guerra de Ucrania, la Unión Europea, en términos de política energética, lanza un documento en el mes de marzo, hace ahora 6-7 meses, que se llama Repower European Union, que por primera vez plantea una política energética común en la Unión Europea, cosa que no existía hasta ese momento, y lanza tres grandes ejes. Un eje, evidentemente, es el tema de la descarbonización, otro eje es el de una cierta política de precios, tema complejo en el cual no es fácil que en poco tiempo se desarrolle, pero que ahí está, y un tercer eje, que sería la seguridad de suministro, el security of supply, ¿no? Como consecuencia de esto, y sigo ahora con esta última etapa, salen como dos vectores muy importantes. En términos actuales del día a día, una idea de que la Unión Europea tiene que, por decirlo de alguna forma, descentralizar sus orígenes de utilización de gas natural y depender menos o nada de Rusia. Y una segunda idea que va ligada a la primera, que es hacer una cierta aceleración, si es posible, del proceso de descarbonización, apostando mucho más por los gases renovables. Y es donde la Unión Europea, o sea, no lo digo yo, no es una opinión subjetiva mía, la Unión Europea, por ejemplo, dice en ese documento que un objetivo que había marcado para el año 2035, creo recordar que eran 10 millones de toneladas de hidrógeno en toda Europa, lo pone a 20 millones, con lo cual dobla este objetivo. No entro en detalles de números ahora. Y, por lo tanto, mi primera conclusión, secretario general, es si nos tomamos en serio lo que dice la Unión Europea y lo creemos, realmente este es un objetivo ya importante. Tú antes lo decías, lo ha comentado también Josu y Eduardo, ya no estamos hablando de proyectos a 10, 12, 15 años vista, sino que hablamos de proyectos que sean realizables en un periodo de tiempo, podríamos decir, corto o medio plazo, y que den resultados inmediatos, ¿no? Por tanto, yo creo que este es un argumento muy importante, no solo de autoridad, sino de que si realmente pensamos que la Unión Europea pues, es una de las potencias mundiales, de todos los puntos de vista, creo que seríamos capaces de implantar esto. ¿Qué haríamos entonces en general con los gases renovables y en concreto con el hidrógeno? Bueno, primero, sin estos gases renovables, sin el hidrógeno, difícilmente vamos a cumplir los objetivos de la Unión Europea en el 2050. Por no decir imposible, al menos con la tecnología que hoy tenemos. Segundo, si no los cumple la Unión Europea, va a ser difícil
que los cumpla nadie más, no porque seamos más listos, no, simplemente porque hay un compromiso aquí muy fuerte, hay un nivel de tecnología muy elevado. Por ejemplo, China, que está haciendo un esfuerzo muy importante en este terreno, pero de momento ha dicho, oye, mis objetivos son para el 2060. Bueno, pues hay ahí 10 años de decalaje. Por lo tanto, es evidente que necesitamos hacer esto con el hidrógeno. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues yo creo que aquí es casi un poco la conclusión que yo en esta primera pregunta quería traer. Hay que ayudar a crear, llamémosle, un mercado del hidrógeno. Es decir, hay unos oferentes potenciales, hay unos demandantes potenciales, hay que poner en contacto unos con otros y hay que asegurar que este tránsito se va a hacer. Hace 2, 3, 4 años, yo mismo, en alguna mesa redonda de este tipo, si me preguntaban de proyectos de hidrógeno, hablaba ya de proyectos concretos que se veían. Hemos puesto, por ejemplo, antes el de Mallorca, que está ya en funcionamiento, que ya no es un proyecto, donde está Enagas, está, en fin, está el Ministerio de Industria, está Acciona, pero que son proyectos un poco más de demostración, en el sentido que es en una localidad concreta, en un terreno concreto, se produce energía renovable, la conviertes en hidrógeno y tienes unos potenciales usuarios muy en este entorno. Esto está bien, pero esto no es suficiente. Difícilmente Europa va a lograr disminuir, digámosle, las emisiones de CO2 y alcanzar estos objetivos si no somos capaces de producir hidrógeno renovable en cantidad, de que haya demandantes que les interesa ese hidrógeno, que se lo podamos dar en condiciones, evidentemente, de precio razonables y de seguridad. Es decir, el hidrógeno que recibe un gran consumidor no puede decir, mire, hoy le mando hidrógeno y mañana no lo sé. Si puedo, se lo mandaré, o si no, no. Eso no puede ser. Por lo tanto, hay que crear un verdadero mercado, oferentes, demandantes, transporte, almacenamiento, y es la forma donde quizás, probablemente, podemos tener adelante este tema. Por lo tanto, los proyectos que de alguna forma tienen que, no sé, ser los que aguanten este edificio, tendrían que ser, en términos generales, proyectos tractores, en donde de alguna forma reúnes de alguna manera unos, otros, los que pueden ayudar a transportar con las normas reglamentarias que sean necesarias y crear verdaderos mercados. Por ejemplo, cuando se va a un polígono industrial y hay de entrada un gran demandante que dice, mira, esto a mí me puede interesar, en el momento que aquí se empieza a urdir, y voy terminando ya, un proyecto, inmediatamente sale el resto del polígono que dice, oiga, y yo también, si lo van a traer aquí, yo también me quiero apuntar. Esa es la forma de hacer un mercado y, bueno, pues yo pienso que de alguna manera los PERTEs que hay en este momento en marcha van, entre otras cosas, dirigidos a esto. Y un último tema, no olvidemos que el consumo de hidrógeno en Europa en el año 2040 o 2050, aquí hay estudios bastante sólidos ya hechos, especialmente en Alemania, por parte de la propia industria alemana, y cojo Alemania porque es el país más grande de la Unión Europea. Alemania es perfectamente consciente que el hidrógeno que van a consumir, el hidrógeno renovable, en el año 2040, ellos piensan que podrán producir como máximo en su territorio un 30% de este hidrógeno. No es casualidad, por lo tanto, que Alemania sea uno de los países que ya antes del conflicto de Ucrania hablaba de redes de transporte de hidrógeno renovable en toda Europa. Y España, y termino aquí, bueno, sin querer ser los más listos de la clase, en absoluto, tenemos una situación geográfica, una situación de densidad de población, etcétera, que nos permitiría probablemente ser no solo autosuficientes en hidrógeno, sino probablemente exportar una parte de este hidrógeno. Por tanto, ahí tenemos un reto que yo sé que el Ministerio y el Secretario General especialmente lo tiene clarísimo, en el cual podemos jugar modestamente un cierto papel. Perfecto, gracias Antoni. Nos referiremos a ello. En la siguiente tanda de preguntas incidiremos en proyectos, realidad, papel de España en el ámbito del hidrógeno. Eduardo, hablabas antes de las realidades del sector de gases industriales, el papel que tiene el hidrógeno. ¿Cuál es vuestra visión de futuro, digamos, desde Nippon Gases y qué consideraciones, digamos, estratégicas está elaborando en este contexto Nippon Gases? ¿Qué relación, cómo conecta con lo que nos están explicando el resto de ponentes?
Bueno, de aquí al futuro, la industria que consume hidrógeno lo va a seguir haciendo. O sea, no hay ninguna razón para pensar que la industria metalúrgica no vaya a seguir consumiendo hidrógeno. Los señores de las refinerías van a seguir consumiendo hidrógeno, y los señores que hidrogenan grasas, o los señores que hacen vidrio plano, o sea, y los de semiconductores van a seguir utilizando. En estas industrias el origen del hidrógeno podrá variar, pero la molécula al final la que utilicen va a ser la misma. Más de estas industrias no hay ningún problema, porque y se habla muy poco, o sea, se habla mucho del hidrógeno y poco del manejo del hidrógeno. El hidrógeno no es un gas cualquiera, es un gas con sus puñeterías, de alguna manera. Es decir, tiene una molécula la más pequeña de todas, con lo cual se escapa por todas partes. La única razón que la detección de fugas en la industria se hace con helio, que es muchísimo más caro, es porque el helio es inerte y el hidrógeno no. Entonces, cualquiera podría detectar fugas con hidrógeno, pero que fuga el hidrógeno no es tampoco plato de gusto. Entonces, quiere decir que fuga por todas partes, es un gas que, en lugar, todos los gases, una vez que se comprimidos y expandidos, al expandirse se enfrían. El hidrógeno se calienta. Bueno, eso no es bueno, porque el hidrógeno cuando se calienta al expandirse puede provocar. O sea que el que utiliza hoy hidrógeno no hay problema, ya sabe que es un gas con sus peculiaridades, ya lleva muchos años acostumbrándose a él, tomando las medidas de seguridad necesarias, pero cuando ampliemos la utilización del hidrógeno a más cosas, entonces habrá una nueva generación de otros usuarios que deberán ser educados en seguridad. Y ya digo, el hidrógeno tiene esas características. ¿Quiénes van a utilizarlo? Pues gente que hoy en día tiene unos procesos industriales que no utilizan hidrógeno, y uno de los más conocidos es el acero. El acero utiliza el hidrógeno solo cuando ya el acero está elaborado para recocerlo, para proteger el recocido, ¿no? para proteger el recocido con nitrógeno y hidrógeno. Hidrógeno al 7% en nitrógeno, con lo cual el gas de recocido es relativamente simple. Pero claro, la fabricación de acero partiendo de mineral de hierro, que es un óxido, se va reduciendo. ¿Cómo se reduce? Con carbón. ¿Qué pasa? El carbón se lleva el oxígeno, se convierte en CO2 y deja el hierro. En el futuro se piensa que el hidrógeno puede entrar ahí. Bueno, eso va a ser un enorme consumo de hidrógeno adicional, pero los fabricantes de acero hoy en día todavía no están preparados. Están todos haciendo estudios, todos haciendo pilotos y tal, y así en otras industrias habrá nuevos consumos de hidrógeno. Estas industrias, ya digo, se irán adaptando, pero luego cuando hablamos de usos fuera de lo que es la industria manufacturera tradicional, digamos como el tema que mencionaba Josión de la movilidad, que decía, la movilidad pequeña tal, sí, la movilidad grande no la sé. Bueno, este sector, el hidrógeno, conocerlo muy bien, no lo conoce, con lo cual, porque además comentábamos que la electrificación va a llegar al 50% con mucha suerte en el 2050, y el resto será biocombustibles, captura de CO2 y un 10 a un 20% el hidrógeno como parte de la energía. Hoy en día el hidrógeno como parte de la energía es cero. O sea, el hidrógeno puede pasar en los próximos 30 años de cero hoy en día en la energía al 10, al 20%. Eso es una barbaridad. Bueno, toda esta nueva utilización de una barbaridad de teravatios hora de hidrógeno requerirá también un cambio en el manejo y en la educación de la sociedad en cuanto a un gas como el hidrógeno, que ya digo, tiene peculiaridades y que, salvo la industria, que ya está acostumbrada a él, el resto de la sociedad conoce que existe porque últimamente se habla, eso es como, está de moda, pero el resto parece que como si el hidrógeno no tuviera importancia, pero no, el hidrógeno es un gas que hay que manejarlo con mucho cuidado y con mucha tecnología. Perfecto. Pues muchísimas gracias por esas especificaciones Pues que no siempre se explican. Quiero enfatizar lo de la seguridad, Ahí está, porque digo, es que eso. se habla del hidrógeno y venga y dale, pero pocas veces se habla de, ojito, que hay que hacer una educación del manejo del hidrógeno en cuanto a seguridad, que los señores que lo utilizan, por ejemplo, los señores de Repsol llevan décadas y, claro, les habrá pasado de todo y han sabido corregir todo lo que se les ha pasado. Pero eso requiere también mucha curva de experiencia, que unos tienen y otros no. Pues gracias, porque eso es importante también. La complejidad en el debate, introducir elementos como el uso, el manejo del hidrógeno, y antes salía el elemento, y también lo comentaba ahora Eduardo, de la demanda, que yo creo que esa es una realidad, los que somos economistas, tozuda. Es decir, aquí la clave es la demanda. Se está generando
una expectativa de oferta en muchos ámbitos. O sea, estamos hablando ahora del hidrógeno, también podemos hablar de vehículo eléctrico, de semiconductores, etcétera, pero es importante siempre focalizar en qué sector va a ser el cliente, en este caso del hidrógeno, y por tanto, qué demanda va a existir en los próximos años, demanda potencial futura y, por tanto, esa realidad de mercado. Y enlazando un poco... Déjame decir una cosa. Sí. Realmente fabricar hidrógeno no es tan difícil. Puede ser caro, pero no es muy difícil. Que lo puedes hacer con un electrolizador, que hay dos tecnologías, la de membranas y la alcalina, o puedes hacerlo por la reacción de gas-agua, que es la que utilizan en las refinerías. Pero claro, cuando una refinería monta una instalación para hacer hidrógeno, la inversión puede ser 100 millones o más. Es decir, y luego encima hay que meterle un montón de gas natural, y si haces un electrolizador también es una gran inversión, y luego tienes que meterle mucha energía eléctrica, además tiene que estar renovable. O sea, ya puede ser caro, pero no es difícil. Pero fabricar hidrógeno no quiere decir que sirva para algo. Vale, ya tienes hidrógeno. Hace falta, por ejemplo, un señor que lo transporte. Bueno, la compañía del señor Jardin puede ser uno de los transportistas del hidrógeno, y alguien que le haga falta el hidrógeno para algo. En este caso, las refinerías, como son los que les hace falta a sí mismos, por eso se lo producen in situ. Así no tienen que ir donde el señor Jardin, ponme una tubería gorda, porque pone una tubería relativamente pequeña y ya lo tienen. Pero cuando se extienda a la sociedad, realmente habrá que montar una infraestructura de transporte de hidrógeno que tendrá que ser un poco modificada de lo que hay actualmente, porque el hidrógeno no es exactamente lo mismo que el transporte hoy en día, y luego los usuarios finales que tendrán que ser educados. Pero ya digo, hace falta el que lo produce, el que se lo lleva y el usuario final. Y el usuario final va a crecer. Pues ahora vamos a ir al transporte después, pero quería antes, y manteniendo una cierta conexión, hablamos de hidrógeno, pero manteniendo una cierta conexión con el lema del programa, ¿no? del Congreso, de la digitalización. La relación, Josu Jon, entre digitalización e hidrógeno, incluso yendo más allá. ¿Qué papel qué nos aporta la digitalización en elementos como el control de las energías renovables, en elementos como mejorar la eficiencia en la producción? En este caso, si hablamos de hidrógeno, ¿qué conexión tiene con pues, la electrólisis y cómo lo veis desde Repsol, el elemento digitalización, en concreto en conexión con el hidrógeno, pero también ya ampliado, ¿no? a todo vuestro ámbito energético? Gracias, Raúl. Yo cuando vi la mesa, el título, y dije, ojo, hidrógeno y digitalización, pues vaya gol me han metido. Digo, ¿cómo enlazo yo estas dos cosas? Pues las dos cosas son muy importantes, pero dices, ¿pero esto cómo lo enganchas? Y luego te pones a pensar desde nuestra operación 10 minutos o 15 minutos y es que el enganche te sale automático. Porque toda la digitalización te ayuda a la optimización de la producción, los usos y la cadena del hidrógeno. Y voy a poner con ejemplos concretos, que no me gusta andarme excesivamente por las ramas. Primero, planificación y programación de todo el ciclo, lo que se conoce el end-to-end, o sea, desde la materia prima hasta la demanda. Claro, nosotros, cuando nuestro trader está viendo en la pantalla que hay un crudo disponible, un barco a la venta en no sé qué parte del Atlántico, y que ese crudo tiene unas características técnicas determinadas, un contenido en azufre, una viscosidad, un API determinado, un contenido de cadenas con enlaces insaturados X, algo que lo tenemos absolutamente trazado, y eso se vende a un descuento de Brent menos $7 barril, inmediatamente tenemos un sistema de programación en el cual estamos metiendo en las operaciones, oye, ¿esto qué energía nos va a consumir en la torre de destilación? Este crudo, cuando se desulfura en función del azufre que lleva, ¿cuánto hidrógeno consume? Cuando se craquea en el cracker de Tarragona o de Cartagena, en función de las cadenas insaturadas que tiene, ¿cuánto hidrógeno va a consumir? ¿Qué energía va a necesitar ese consumo? ¿Qué porcentaje de diésel, gasolina, queroseno, GLPs produce? ¿Cuándo van a llegar dentro de mes y medio al mercado? ¿Cómo está el mercado de futuros de estos productos? Entonces, claro, con todo esto tenemos un sistema de optimización de la operación, de programación, que lo hemos digitalizado absolutamente a lo largo de los últimos 7 u 8 años, en la que antes
no estábamos seguros de que tuviésemos el óptimo de la programación, teníamos uno de los óptimos, pero no estábamos seguros de que fuese realmente de la infinidad de variables que están jugando, que estuviésemos jugando con el óptimo. Ahora lo hemos identificado en la programación. O sea, esto nos ha supuesto mejorar nuestro margen aproximadamente en $0,5–0,6 por barril procesado. Bueno, alguno dirá, esto es mucho o esto es poco. Oiga, es que procesamos 250 millones de barriles al año en nuestras 5 refinerías. Por tanto, la digitalización aplicada a este proceso, en la cual el hidrógeno hoy, mayoritariamente hidrógeno gris, pero hidrógeno verde en un futuro próximo, tiene una optimización fantástica. La operación de producción del hidrógeno, claro, al final, para nosotros la digitalización nos está suponiendo, primero, seguridad, porque como bien decía Eduardo, el hidrógeno es muy complejo se combina con cualquier cosa y esto incrementa su peligrosidad. Entonces, la seguridad, la información que el operador tiene en planta, la digitalización de los procesos de trabajo que aumenta la seguridad cuando uno está trabajando en la planta, el que el operador pueda tener todos los KPIs que le permitan operar con mayor seguridad, la utilización de los datos del pasado para hacer un mantenimiento predictivo que nos sirva para optimizarlo y para aumentar la seguridad de los procesos. El que podamos tener salas de operaciones en las cuales podemos tener a mucha gente experta concentrando el mismo talento en el mismo espacio, pero siguiendo plantas que físicamente están en diferentes sitios. Y esto da una capacidad de optimización del talento en la operación brutal. Por tanto, la digitalización en la producción de hidrógeno nos sirve para todo esto. Pero voy más allá, porque también apuntaban Eduardo y Antonio. Aquí, algunos sectores hoy somos usuarios de hidrógeno, pero nuestra responsabilidad y obligación es extender esta demanda. Y nosotros tenemos una organización que se llama SHINE, una asociación, Spanish Hydrogen Network, Enagas, Navantia, Repsol, empresas del sector ferrocarril, del sector autobús, del sector siderúrgico, y, bueno, me olvido muchas, en las cuales queremos trabajar conjuntamente en estos usos. Porque algunos tenemos la ventaja de la dimensión y del consumo actual, pero esto nos va a permitir alcanzar unas dimensiones en la optimización de la operación que va a permitir tener un hidrógeno más competitivo que lo vamos a poder extender por la cadena. Y aquí la digitalización nos tiene que acompañar en que tengamos una plataforma colaborativa, las empresas que estemos aquí, para que compartamos todos estos datos. Para que los que estamos en esta plataforma sepamos, oiga, ¿cuándo hay hidrógeno excedentario? ¿Qué coste tiene? ¿Qué precio tiene? ¿Cómo lo puedo utilizar en el ferrocarril o en el autobús o en el sector naval o en otras aplicaciones? Por tanto, también es una herramienta importante. No quiero hablar tampoco de mi libro, pero nosotros tenemos una aplicación que se llama Wilet, con 5 millones de usuarios, que es la aplicación de consumo más utilizada en España, que cuando alguien vaya a cargar una hidrogenera, el hidrógeno, también va a ser una herramienta para conocer los usos de nuestros clientes, para poder hacer ofertas personalizadas. Raúl también apuntaba muy bien, para la transparencia, porque claro, regulatoriamente una planta industrial funciona 6.000, 7.000, 8.000 horas. Pero tenemos que, en función de la regulación, tomar energía renovable, que además tiene que ser nueva capacidad, que además producida con un margen de 1 hora. Esto nos exige almacenamiento, nos exige sobrecapacidades de energía renovable. Bueno, ya habrá tiempo para ir optimizando la regulación, que seguro que se hace, ¿no? Porque yo creo que hay vocación por parte de las administraciones. Pero claro, tiene que haber una trazabilidad muy clara de dónde viene el kilovatio hora que se está utilizando en este hidrógeno. Y esto solo se consigue con digitalización. Por tanto, vamos, es que solamente se puede ser competitivo al día de hoy produciendo hidrógeno si uno tiene la digitalización metida hasta los tuétanos, como han hablado todos los sectores que han estado antes, el del calzado, el del juguete, el sector naval. Es decir, forma parte de la necesidad de producir un hidrógeno que se extienda la demanda y por otro lado lo hagamos con buenas capacidades competitivas. Perfecto. Antonio, ha salido el transporte, la seguridad, la infraestructura, tanto por parte de Eduardo como de Josullón. Retos de futuro, es decir, vosotros sois un especialista pues, de nivel mundial en el ámbito del gas natural. Retos de futuro respecto al hidrógeno, ahora está de actualidad pues ahora no me saldrá el nombre exacto, el BARMAR, ¿no? El acuerdo reciente entre España, Francia, para esa futura infraestructura. ¿Cómo lo veis a nivel de ese desarrollo del hidrógeno y una demanda creciente?
¿Cómo veis esos retos y vuestro papel? Sí, a ver, todo lo que se ha dicho aquí creo que encaja perfectamente. Ciertamente el hidrógeno pues es un material que hay que, valga la expresión, es un gas que hay que manejar con el mismo cuidado que se manejan pues, otros gases y otros líquidos. Bueno, el Barcelona-Marsella, del que ahora se está hablando mucho, es un buen ejemplo. No es el momento ahora de hablar de ello. El mes de diciembre, de aquí a un mes, los 3 presidentes de gobierno de Francia, de Portugal y de España van a hacer una reunión cerca de aquí, en Alicante, para dar los detalles técnicos en los que, modestamente, estamos trabajando para ayudar. Pero es un buen ejemplo de cómo una infraestructura inicialmente pensada para gas puede ser utilizada desde el momento en que se diga para hidrógeno. Y esto es fundamental. A ver, las ideas básicas serían: el hidrógeno, lo he dicho yo antes y creo que lo coincidimos, no lo vamos a poder fabricar en todas partes en la trastienda, por razones obvias, porque entre otras cosas, si la electricidad tiene que ser renovable, tienes que tener unos campos pues, de solar, de viento, etcétera, y por lo tanto vas a tener que transportarlo. Si me permiten la simplificación, porque veo que queda muy poco tiempo, en términos generales, siempre es mejor transportar un gas como el hidrógeno que la electricidad, en términos de rendimiento. Evidentemente, pues hay todos los matices que se quiera. Segundo, si quieres alcanzar un verdadero mercado, lo estábamos comentando, lo comentaba antes Eduardo, lo comentaba yo, Sullón, pues tienes que tener, no todo el mundo está exactamente en el mismo sitio. Por lo tanto, vas a tener que desarrollar unas ciertas redes de transporte y hoy por hoy, y aquí cito como fuente de autoridad el European Hydrogen Backbone, que es una organización tutelada de alguna forma en Europa, que no ahora, ya hace 2 o 3 años está trabajando, ha dejado muy claro 2 cosas. La primera, que en términos generales, digámosle, las redes de alta presión de gas natural pueden transportar hidrógeno, que en el caso de Europa se calcula que hay un 70% de la red actual que sería perfectamente compatible con el transporte de hidrógeno. Ahí, lo que ha explicado Eduardo muy bien, el hidrógeno tiene una molécula muy pequeña, por lo tanto se puede fugar fácilmente y no todos los tipos de acero utilizados en los gasoductos pueden servir, pero sí que está perfectamente identificado qué tipo de acero puede funcionar. Se necesitan pues otras technicalities, que ahora no entro en detalle, en temas de estación de compresión y tal, pero que no son realmente ni costosas técnicamente ni caras. Por lo tanto, la Unión Europea está empezando ya a pensar en que una buena parte del hidrógeno, llamémosle renovable, que se pueda transportar, deberá hacerlo por las actuales o futuras posibles infraestructuras que sean bien de gas, bien directamente lo que llaman ready hydrogen o hydrogen ready, ¿no? En segundo lugar, esto nos tiene que llevar a una cierta, la palabra que voy a utilizar puede parecer fuera de tal, planificación europea. Hay que planificar bien las rutas, digámosle, de transporte eléctrico, de transporte de gas y de transporte de hidrógeno renovable para que no malgastemos dinero doblando o triplicando. A nadie se le ocurriría hacer una autopista Madrid-Valencia, hacer 3 en paralelo en el mismo territorio, no tendría ningún sentido. Esto que alguna vez en el pasado ha pasado, valga la expresión, cuando pues, se desarrolla una tecnología, ahora tenemos suficiente experiencia para intentar evitar este tema, ¿no? Y por lo tanto, ahí va a tener que haber este tema. Va a tener que haber, por ejemplo, nuestro gobierno ya en España ha tomado una decisión, llamémosle, que se ha nombrado a Enagas, gestor técnico del sistema, provisionalmente como el certificador del origen del posible hidrógeno verde o renovable que se produzca en España. Lo citaba yo, Sullón, lo comentaba también Eduardo, hay que tener una trazabilidad de este tipo de combustibles por razones combustibles o de materia prima de seguridad, como también de cumplimiento de todos los objetivos de digitalización, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no tengo tiempo de entrar en detalle. La idea de que podamos contribuir, en concreto en Enagas, la Unión Europea también en este documento, ya creo recordar que es el Repower European Union, habla ya de la posibilidad que los denominados Transmission System Operators, que operamos con una licencia de la Unión, pudiéramos ser también HNO, Hydrogen Network Operator.
precisamente para aprovechar la experiencia y, en parte, las propias redes, ¿no? Ahora, esto hay que hacerlo mancomunadamente, con una planificación común, no solo en un país, sino con los demás países. Se hablaba del Barmar, bueno, pues ahí ya se está hablando de que sea inicialmente para gas natural y en el momento oportuno para hidrógeno. Todo esto hay que planificarlo. Tenemos que tener en Europa unas interconexiones en un sentido amplio, planificadas por primera vez de una visión de conjunto, no como temas binacionales de que un país mira con el otro en qué punto de la frontera ponemos un punto de intercambio, ¿no? Y simplemente, por hablar un momento de la digitalización, es evidente, es decir, en nuestro negocio, en concreto ahora de transportista, nosotros estamos utilizando ya inteligencia artificial para lo que ha explicado muy bien Josu Jon, es decir, optimizar, digámosle, el transporte. Piensen ustedes que la red de alta presión en España no es una red punto a punto. Si me permiten, se parece a Internet. Es una red mallada en donde puedes enviar de A a B una determinada cantidad de información, no necesariamente junta, la puedes trocear y mandarla. Esto lo hacemos actualmente. Si no, sería imposible cuando desde el sistema eléctrico se nos dice que hay que poner en marcha X centrales de ciclo combinado, que no son nuestras, que son de los productores. Nosotros tenemos que tener enormes volúmenes de gas comprimido que tiene que llegar a ellas, pero claro, no en media hora o en 3 horas o en 5, poco menos que inmediatamente. Todo esto lo tienes digitalizado, tienes los recorridos. Un tema importante, cada vez va a ser más importante, y termino ya, medir bien la huella de carbono, medirla bien, y por lo tanto, para medir bien la huella de carbono es evidente que hay ya instrumentos digitales que nos permiten, no digo el 100%, pero mejorar. Esto va a ser una obligación que vamos a tener, y por esto lo que hoy se ha explicado aquí yo creo que liga perfectamente. Mundo industrial y mundo energético, por simplificar, yo creo que estamos en este momento muy entrelazados en términos de eficiencia, en términos de no dependencia, digámosle, de una mayor seguridad, y en términos de descarbonización. Muy bien, gracias. Ahí nos pone time out ya, o sea que vamos a ser breves y así podemos todos ir a comer y luego ser puntuales en las sesiones de la tarde de inauguración oficial, de entrega de premios nacionales Industria Auto 2.0 y de país invitado, que nos acompañará el gobierno argentino. Pero nada, una reflexión rápida final. Hago un inciso. El tema de mercado interior es absolutamente necesario. Mucho de lo que estamos viviendo actualmente, cuando se habla del gas, se habla de la electricidad, se habla del petróleo, digamos, en sentido amplio, es porque no tenemos realmente un mercado interior, un mercado único como tal. No vamos a abrir este debate porque podríamos estar hasta las 8 de la tarde y además entraría en competencia con otros ministerios, con lo cual no lo vamos a abrir, pero sí que dejemos ahí la reflexión de que si el hidrógeno, en cierta manera, aunque tiene larga tradición de uso, ahora se abre un mercado muy amplio, se abre un espectro de regulación y en todo el ámbito de infraestructuras, de uso, de origen, de certificación, que realmente se tome la perspectiva europea y vayamos a un mercado único. Si no, la fragmentación, ya estamos viendo estos meses lo que nos genera de desequilibrio y de no existencia de ese mercado interior, que muchas veces no se habla. Pero volvamos a nuestro tema. Última pregunta, va a ser común para los 3 ponentes y rápida porque nos pone ahí ya el time out. España como plataforma, desde la perspectiva de 3 empresas globales. España como plataforma en el ámbito de hidrógeno. Tenemos renovables, sol y viento, tenemos capacidad y tecnología productiva, tanto y conocimiento desde la industria propiamente de gases industriales, el operador de transporte, empresas como Repsol. La mesa anterior estaban Almudena, Ricardo, Miguel Ángel, la industria auxiliar, el ámbito naval, donde somos pioneros en fabricación de buques de hidrógeno, donde Navantia ha firmado acuerdos recientemente con las 2 empresas que me acompañan aquí a la izquierda para estar en primera línea de producción de electrolizadores y, por tanto, ese ámbito de potencia energética también asociado
al ámbito naval, ámbitos de defensa, etcétera, y conectado con ese nexo del hidrógeno y también la plataforma Shine que introducía antes Josullón, donde participan empresas industriales y de transporte diversas. Vuestra visión, España como plataforma y el cambio que supone respecto a presente y pasado de cierta dependencia exterior. ¿Cómo lo veis? Y ya sé que esto en un minuto es un poco complicado, pero... Como decías, cuando estamos hablando de hidrógeno a futuro, estamos hablando de hidrógeno preferentemente, digamos, verde, renovable, como se quiera llamar. Entonces, para eso hay que fabricarlo con energía renovable. Para hacer energía renovable hace falta sol y viento y espacio. En algún sitio tiene que caber. Y España tiene espacio, sol y viento. No tiene agua, pero es que ya tener el póker ya es casi imposible. Vamos, sol, viento y espacio tiene España. Bueno, España está pues relativamente bien posicionada para ser un actor importante en Europa en la fabricación de hidrógeno en el futuro, porque los usos ya los hemos comentado. Los actuales industriales, más los que se van a añadir. Hoy el hidrógeno no es fuente de energía, pero en su día puede llegar a serlo hasta un 10 y un 20%, participará en la creación del biometano, biometanol, pero al final se tiene que producir con energía renovable y España está muy bien posicionada. Gracias, Eduardo, por el comentario y la concisión. Josullón. Bueno, yo no quiero ser el aguafiestas, ¿no? Pero una reflexión. Vivimos en un mundo muy competitivo. Y esto quiere decir que todo el mundo está haciendo los deberes. Y tenemos unos Estados Unidos absolutamente focalizados en este tema y otros entornos, con lo cual todos nos tenemos que mover. Porque quiere decir, puede haber grandes productores de hidrógeno en el mundo. Dicho lo cual, yo tengo confianza en España. Pero cuando digo que el mundo es competitivo, lo que quiere decir es que todos tenemos que hacer nuestros deberes, porque las cosas no salen porque sí. Y cuando digo todos tenemos que hacer los deberes, evidentemente, lo primero lo que decía Eduardo, tenemos recursos, y eso es importante. Pero la industria tenemos que hacer los deberes, y tenemos que hacer los deberes significa que hay que invertir, significa que hay que colaborar, significa que tenemos que crear entornos de colaboración que permitan que eso se extienda, y esto exige esfuerzo y dedicación y tenemos que hacerlo. Segundo, que necesitamos, digamos, desarrollar y aprovechar, y lo apuntaba también antes Eduardo, el talento y las capacidades que se exigen para desarrollar este sector. Y luego yo creo que en Europa y en España lo que también necesitamos es una regulación que permita que esto se desarrolle y tenemos que trabajar todos en esa dirección y yo tengo confianza en que se haga. Porque lo que tenemos que hacer es que este hidrógeno sea competitivo. Y esto va a exigir, evidentemente, pues que tengamos un desarrollo regulatorio en Europa que nos permita aprovechar las oportunidades para la transición energética desde un punto de vista competitivo. Resumiendo, tengo confianza, creo que en España tenemos las capacidades todos para impulsar este tema, instituciones, empresa y recursos, y lo que tenemos que hacer es pues, correr más que los demás, porque claro, los demás también están corriendo y desde el otro lado del océano pues, también nos están apuntando en esta dirección. Pero dicho lo cual, tengo confianza en el país en esta materia. Antonio. Bueno, por mi parte, y un poco siguiendo el hilo conductor que ha puesto Eduardo y Josullón, por ejemplo, en Estados Unidos, hace relativamente muy poco tiempo, el presidente Biden ha puesto en marcha una política que, entre otras cosas, llamémosle de subvención de una forma diferente, con un tema de impuestos y tal, que, bueno, que puede hacer que Estados Unidos se convierta, lo cual en principio es positivo, evidentemente, bueno, pues en un generador de hidrógeno o de gases renovables muy importante. Por lo tanto, va a haber una competitividad enorme, ¿no? Tenemos en España unas infraestructuras, una tecnología, una industria importante y un territorio. Hay espacio, hay sol, hay viento y en parte tenemos agua. Por lo tanto, deberíamos de coordinarnos bien. Creo que lo hemos comentado todos. A nivel europeo tiene que haber una visión de conjunto. Tenemos que evitar el error de islas, de cosas que sean autónomas o sean autárquicas. Esto no tiene ningún sentido. Tenemos, por lo tanto, lo estamos haciendo, antes lo ha citado Josullón, pues tenemos el honor de estar pues, en 2 o 3 proyectos conjuntamente con Repsol, en otros con Acciona, con otras compañías, y pensamos que es la única forma en este momento. Francia ha identificado, por ejemplo, 6 grandes valles posibles de hidrógeno en su país, entendido por valles, casi diríamos grandes zonas industriales. No por casualidad, si miras el mapa de gasoductos de alta presión en Francia,
su red pasa por esos 6 altos valles, es decir, casualidades hay pocas, e incluso las interconexiones que ahora estamos discutiendo, el mar-mar, ligan perfectamente con estas zonas. Por lo tanto, esto es lo que hay que hacer, se está empezando a hacer, y tanto el Ministerio de Industria como el Ministerio de Transición Ecológica están en este terreno, y yo creo que estamos, en este momento, en España en concreto, un conjunto de empresas industriales, energéticas, de todo tipo, con una serie de proyectos conjuntos y de coordinación que quizás me atrevería a decir que es la primera vez en la historia, de la historia, digamos, la industrial o tecnológica, que hay esto. Esto hay que aprovecharlo desde el gobierno, desde las administraciones, no solo el gobierno central. Hay que ayudarlo y coordinarlo, evidentemente, y dar normas en determinado momento, porque tenemos ganas de cumplir esas normas, de coordinarnos y de que seamos capaces, pues para el 2025, para el 2030 y más adelante, cumplir con un proceso de descarbonización y de mayor seguridad de suministro europea de la que dependemos. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido muy interesante. Espero que a todos ustedes también les haya interesado y les haya gustado. Y como vamos ya on time, pues agradecerles, por supuesto, la presencia aquí a los ponentes. Eskerrik asko, moltes gràcies. Es una mesa compensada entre 2 vascos y 2 catalanes. Gracias también a los que nos escuchen desde Galicia, y muchísimas gracias, y les esperamos en las interesantes sesiones de esta tarde, que empezaremos sesión de apertura con la ministra, el secretario de Estado de Industria de la República Argentina, y después los premios nacionales de Industria 4.0. Con lo cual, hasta esta tarde, y rápidamente nos vamos a comer. Gracias. Vamos a hacer